afectan al hombre. ¿Okay? Acá tenemos apindis, que es de cabeza, el corporis, que es obviamente del cuerpo, y el pubis, que afecta a la distribución pública. Aquí hay los esquemas. Miren, el piojo de la cabeza y del cuerpo se parecen, ¿no? Solo la diferencia sería más que nada de tamaño. Mientras que el piojo de la zona pública es un tanto diferente, ¿no? Es más, parece que tuviera una región del tórax un poquito más acortada. Primero que hay que saber que estos insectos son hematófagos, ¿ok? Quiere decir que se alimentan de la sangre. ¿Okay? Tienen una cabeza piriforme, un cuerpo elongado, y puede ser blanco o gris dependiendo de cómo se adaptan, y depende también del color del cabello o del colorido de las personas. No tienen alas y tienen 3 pares de patas bien robustas que les sirven justamente para su movilidad. Si ellos viven en la zona donde hay pelo y cuero cabelludo y en la zona corporal y genital, pues tienen que tener la habilidad de movilizarse, para eso usan sus patas. ¿Okay? Requiere condiciones especiales, ¿no? Una temperatura mayor de 23 grados, por eso describe nosotros, humedad, y cumple un ciclo vital. Miren, promedio 30 días. Primero tenemos dos adultos, macho y hembra. Estas va a haber una fertilización y posteriormente va a poner su huevo. ¿En donde? En el pelo, más o menos a una distancia adecuada, donde el huevo se pueda desarrollar. No tan caliente ni tan frío, no está pegado el huevo, está a una cierta distancia. Y ahí vamos a ver que se van a depositar estos huevos que se adhieren al cuero cabelludo. ¿Okay? Se van a adherir al cuero cabelludo. Posteriormente, en la parte más distal de este huevo hay un vértigo, se va a abrir y van a hacer una ninfa, que es como un piojo chiquito. De la misma forma, pero más chiquito. Y luego este piojo va a pasar por sus fases de crecimiento hasta convertirse en un piojo adulto que ya puede prácticamente aparearse y nuevamente cumplir el ciclo de huevo, ninfa y adulto. ¿Okay? Ahora, este dato es importante, ¿por qué? Porque nosotros cuando vemos a los niños y vemos que tienen algunos huevos que están más cerca del cuero cabelludo y otros huevos que están más distales, a unos centímetros, uno puede darse cuenta que hay una gestación de ya más tiempo, ¿no? Porque el pelo va a crecer, ¿no? Tiene un crecimiento mensual de 1 centímetro más o menos por mes, ¿verdad? Entonces, si cada mes va creciendo 1 centímetro, pues yo tengo 3, 4 centímetros, tengo encima dientes, así se llaman estos huevos, de diferentes tamaños. Quiere decir, el tiempo de infestación tiene un tiempo, ¿no? A menos que la mamá los haya quitado, ¿no? Que usualmente también se hace, ¿no? Pero a veces cuando hay infestaciones masivas, bastantes piojos, pues siempre vas a encontrar piojos, ¿no? Y tú te vas dando cuenta que no es el momento, que esto ya tiene sus meses, ¿no? Porque la mamá va a decir, no, recién se ha contagiado, decir, ¿no? Pero no, tienen 1 milímetro de largo estas vientres o huevos, y dentro tienen pues el futuro piojo, ¿no? Y están a 1 centímetro de distancia. Y este piojo adulto se adhiere a la piel para comer, o sea, es hematófago. Va a producir una picadura incolora cada cierto tiempo porque se alimenta y no puede vivir en otras condiciones, en otro lugar que no sea nuestro cuerpo por más de 2 días. ¿Qué quiere decir? Sobre todo en las corporis, ¿no? Si yo, por ejemplo, es un caso exagerado, ¿no? Pero si usaras la ropa con piojos de otra persona y tú dejaras o una persona que tiene piojos dejara su ropa, pues probablemente ese piojo puede vivir hasta 2 días ahí con su reserva de energía, y después de eso va a morir porque necesita alimentarse. El mecanismo de adquisición es por contacto directo o también contacto sexual. Por eso el tiro pubis, generalmente, ¿cómo se llaman? Ladillas, también es considerado una ITS, ¿no?
personales, ropa, sombrero, pelo. En los niños es frecuente de ver eso. ¿Sí? Los niños que tienen piojos al final se contagian porque generalmente no hacen las niñas, ¿no? Por el cabello largo, a veces les hace un poquito, ¿no? Se juntan cabeza con las niñas, tienen que pegarse mal, se contagian de piojos, a veces usan el mismo peine, gorritos o arbolitos en la cabeza, y eso los hace más posibilidad de contagio. ¿Cómo lo vas a ver? Prurito. El síntoma principal es que el niño se va a rascar la cabeza. ¿Okay? Y además va a producir que al rascar va a producir escoriaciones y eso se puede sobreinfectar. ¿Okay? Se puede sobreinfectar con infecto. Generalmente, ¿dónde lo vamos a buscar? Bueno, si hay una infestación masiva ya por dos lados, pero la mayoría de veces, si ustedes quieren buscar piojos en un niño, tienen que agachar la cabeza, generalmente en la zona occipital y detrás de las orejas, porque hay más calor en esa zona. Y el cuerpo, obviamente, en el tronco, ¿no? Puede extenderse a zonas de abdomen, glúteos, obviamente. ¿Y cómo se ve? El piojo no está en el cuerpo generalmente, está en la ropa. Sobre todo, estamos hablando de porfones, ¿no? El piojo de cabeza está en el cuerpo. En los piojos del cuerpo generalmente no están pegados al cuerpo, están en la ropa, en las costuras, ahí están los piojos. ¿Okay? Y la pediculosis pubis generalmente en la zona genital, y es difícil de visualizar, no es fácil de visualizar porque es más pequeñito que los piojos corporales. Y aquí podemos ver, ahí se puede ver, ya se fue la luz, creo, de esto, pero ahí en ese círculo pueden ver ustedes un piojo, ¿no? Sí se puede visualizar. Y también en la siguiente podemos ver a las liebres, están en más de 1 centímetro, o sea, estas liebres nos hacen pensar que tienen una infestación de varias veces. Y estas liebres que están ya más allá de 1 centímetro, son liendres donde ya están vacías, quiere decir que los piojos se han deshecho. Y esto, bueno, ahí no sé, pero en sus computadoras lo van a ver, esas son las pediculosis corpóreas, de los piojos están en la ropa. Y esto es el piojo, difícil de ver. ¿Okay? Podemos ver acá uno, se ven como puntitos en la zona de los genitales. Es un poco difícil de visualizar, ¿no? Se puede ver, y aparte también difícil de visualizar por los vellos, uno, y por el tipo de piel en zona genital, que es un poquito más oscura, que la piel es un poco, hay acentuación folicular, no es una piel lisa con el brazo, hay acentuación folicular y eso hace que se vea un tanto irregular y más difícil de visualizar. El diagnóstico, obviamente, si tú ves un piojo o las liendras, ahí está el diagnóstico. ¿Okay? Y aquí se pueden ver los piojos. Miren, ahí están. Esta es una ninfa más chiquita, un adulto y su piel. El tratamiento es, los quitas mecánicamente si son pocos, pues con su pene patrullero que dicen, ¿no? La pene así, con los dientecitos bien pegaditos, lo usan para remover los piojos, pero también le puede dar tratamiento farmacológico. ¿Okay? ¿Qué cosa usamos? Podemos echarle, por ejemplo, pueden usar silicona en la cabeza. ¿Okay? No estamos, el pegamento no, es como una vaselina. ¿Okay? No hay pegamento, por favor. Son como una vaselina. ¿Okay? Y esa vaselina prácticamente se echa en el cuero cabelludo y lo que permite es inventar el producto. Y lo que permite es, saben que los piojos también tienen que respirar, ¿no? Entonces, prácticamente es una muerte por ahogamiento que se da a los piojos. O puede darle permetrina. ¿Okay? La permetrina es un medicamento que está en el Loflucil. No sé si ustedes han escuchado. ¿Okay? En mi época era Loflucil. Hasta ahora sigue. ¿Okay? El Loflucil es un producto, un champú con permetrina. Creo que tiene el 1%. Es un champú que se usa, se aplica bien en el cabello. Es un champú donde le echan agua, le hacen espuma, le ponen su toallita, le hacen esperar de 5 a 10 minutos y de ahí lavan. O le pueden dar ivermectina. La ivermectina
Es un producto muy famoso por el COVID, ¿no? La ivermectina es un producto que se usa muchos años para lo que es la oncocercosis, creo que es en África, está producida por filarias. Bueno, hay una infestación por filarias que son unos parásitos pequeños que lo que van a hacer es obstruir los ganglios, las vías linfáticas, y van a producir edemas en miembros inferiores. Eso se ve en África, y ahí la ivermectina se ha usado muchísimo tiempo, pero tiene otras propiedades antivirales también. Se ha usado en el COVID y podemos usar ivermectina. Se ha usado muchísimo tiempo ya en el COVID, ¿no? Una gota por kilo, pero no está aprobado para niños con pesos mayores de 15 kilos. ¿Okay? A mayores de 15 kilos le das una gota por kilo, si pesa 30 gotas, un vasito de agua o un líquido y se toma. Es vía oral. ¿Okay? La permetrina es vía tópica, como champú. En las corpóresis públicas usa permetrina o ivermectina. ¿Okay? Ahora, ninguno de los dos es homicida. ¿Qué quiere decir? Podrás matar las ninfas, los adultos, pero los huevos no. Los huevos siguen viables. Por eso tienes que repetir el tratamiento en promedio 7 a 10 días, que es el tiempo más o menos que podrían hacer el último huevo. Tendrías que volverlo. ¿Okay? Ahora, ese es los flojos, que generalmente siempre lo van a ver, más tiene que ver con la limpieza, puede ser extracción mecánica o farmacología. Y esta es una infestación que es la tundiasis. Nosotros tenemos tundiasis, por si acaso. Algunos piensan que en Perú no hay tundiasis, sí hay tundiasis. La tundiasis es igual a una ectoparasitosis causada porque una pulga hematoma que se llama tumba penetra se mete al epidermis en los hospederos. Generalmente los hospederos ahí son animales como cerdos, otros, pero accidentalmente nosotros podemos ser hospederos. Es una zoonosis, cuyo huésped principal es el cerdo. La infección en el ser humano se da por contacto, ¿okay? En zonas donde hay criaderos de cerdos, donde la gente camina con sandalias, o de repente no tienen contacto adecuado, pues estas pulgas van a proliferar y se van a penetrar a nivel de los miembros inferiores por el salto de la pulga. La pulga no salta tan alto, ¿no? Va a saltar pequeñas distancias y donde llegue generalmente miembros inferiores, ahí va a penetrar en la piel y va a producir infección. Entonces, miren, lo que pasa es que las larvas y las pupas se desarrollan después de comer. Aquí tenemos una pulga adulta, un macho y otro. Esto, una vez que esté fertilizada, la hembra va a poner sus huevos. Estos huevos se van a transformar en larvas, van a desarrollarse en el suelo. Y una vez que alcance una edad, vamos a decir, de introducción de esta pulga, va a saltar y va a llegar hasta la piel, generalmente de la zona plantar, también periumbral, interdigital, y ahí se va a hospedar. O sea, está en el suelo, en su periodo de estar en huevo en larva está en el suelo. ¿Cómo se ven las manifestaciones clínicas? Primero se van a formar unas páginas, unos nódulos. Puede ser único o múltiples, que dependiendo del desarrollo de la pulga se va a ver algunas lesiones. Al comienzo es asintomática, pero lo vas a ver como una lesión papular, nodular. Posteriormente se vuelve pruriginosa, dolorosa porque la pulga va creciendo más y va a producir dolor al caminar por la presión. Y ahí vemos una primera imagen donde se ve la pulga. Lo que vemos es la parte, vamos a decir, la parte posterior de la pulga. La pulga, su cabeza está dentro. Esta es la parte más distal de la pulga. Y acá, miren, la pulga está poniendo sus huevos. Es horrible, ¿no? Es un poco repugnante. Ahí está poniendo sus huevos. De acá está poniendo sus huevos. Ajá, se extrae.
diagnóstico en zonas endémicas es clínico. O sea, hay zonas donde ellos saben que tienen pulgas y ellos, cuando ven una lesión oscura con dolor en esa zona, pues dicen, ah, sí, pero algunas veces se da en personas que viajan, ¿no?, a lugares, vamos a decir, exóticos, donde la gente hace turismo, puede tener también ese tipo de infestación, y ahí pues una de las posibilidades de hacer el diagnóstico, como no es una zona frecuente, es hacer una biopsia, ¿no? El tratamiento es la extracción, ¿ok? Se extrae. También puedes usar vaselina, puedes dejarlo ahí por un día, 2 días. Igual la pulga, su respiración es por la zona posterior, así por la zona terminal del abdomen. Entonces no puede respirar y muere. También le tienes que dar antibióticos porque ha generado una solución de continuidad, pues también tendrías que vacunar. ¿Ok? Entonces esa es la tundiasis. Yo recuerdo que cuando era residente hace muchos años, vino al juicio de residencia que nos quitaron allá. Y vino un señor que venía de China, nunca había visto semejante cosa. Estaba hospitalizado y nos hicieron una interconsulta en el centro. Era un señor ya adulto mayor y tenía unas tumoraciones negras, toda la planta del pie, el dorso del pie, casi llegaba hasta la rodilla. Estaba acostado, se había infectado, tenía un olor. Ustedes han llevado anatomía, ¿verdad? Ya, cuando entran anatomías es un olor intenso, ¿no?, de putrefacción, por más que le hayan usado el pulmón. Pues era un olor así. Era un olor que me recordó a eso. Estaba un poco febril, se había infectado, pero era terrible. Y el antecedente era que era criador de cerdos. Todas esas lesiones eran tumores. Todas eran tumores. Era increíble la cantidad de pulgas que tenía ahí en su piel. Lo que hicimos fue ponerle vaselina. Conseguimos harta vaselina, le pusimos la vaselina en los 2 pies, lo tapamos por un día completo. Las pulgas murieron y luego lo que quedaba era la extracción. Pero no lo hicimos nosotros porque era terrible. Ganamos cirugía, ¿no? Fue realmente bien. Es una patología, no es rara, pero al ser tan fluida, tantas lesiones en un solo paciente, llama demasiado la atención. Hasta me gané una beca con la en dermatología. Ustedes saben que mi industria farmacológica en todas las especialidades hay, pero dermatología les encanta. ¿Ya? Hay mucho conocimiento de dermatología. Entonces ellos lo que hacen es, los congresos son muy frecuentes. Entonces, como a la industria farmacológica pues les interesa vender sus productos, ellos dan becas. Y todos los residentes pueden participar. En otras especialidades no hay mucho de eso. Pero en dermatología es así. Hay mucho movimiento de dinero y ellos promocionan becas. Tú mandas tu caso clínico, lo evalúan, y si es algo raro, novedoso por alguna característica, pues se dice, ¿no? Yo me recuerdo que hace esta tundiasis, que no sé si está en Florida, era la tundiasis que promovió una beca por esa cosa. Vamos a la siguiente, larva migra cutánea. La larva migra cutánea, como su nombre dice, es una larva que va a migrar a nivel de la piel. Es una parasitosis caracterizada por lesiones cutáneas como si fuera el movimiento de una serpiente. Es endémica en climas tropicales y subtropicales, y ahí están estos nematodos, anciostomas, funcinarias, ¿ok? ¿Qué es? Es un gusano, es un helmíneo que normalmente vive en el intestino de los gatos, de los perros, y que se va a eliminar, ¿ok? Sus heces se eliminan los huevos en terrenos húmedos, donde se convierten en larvas. Y nuevamente penetran en el hace un ciclo de vida. Pero cuando los seres humanos tienen contacto con estos lugares donde están estas larvas, pues estas larvas pueden penetrar a nivel de los pies. En el Perú hay larvas microcutáneas, sí,
no está perfecto. ¿Sí? Entonces se puede ver. ¿Cómo se ve? Pues mira, este es el ciclo normal. Estos animalitos, que son los hospederos, tienen, estos adultos están pero dan con sus huevos. Estos huevos caen en la tierra, van a cambiar de hacer las larvas pequeñas y estas nuevamente van a penetrar en la arena. Pero el ser humano puede ser, alguien puede entrar en el ciclo y estas larvas penetran en la arena. ¿Okay? Inicialmente se ve una lesión papular donde ha entrado este gusano, generalmente en los pies. Después tiene un trayecto intraepidémico. Se ve como una lesión edematosa, pulginosa, sobrelevada y que mide centímetros y este va, vamos a decir, va modificándose en el cuerpo. Pero este parásito, imagínense, no tiene una enzima que le permite atravesar la membrana basal. ¿Se acuerdan de la membrana basal? Es esa estructura donde está el epidermis, donde está el límite entre la dermis. La membrana basal no tiene la enzima, por lo tanto no puede penetrar. No puede entrar como el hogar y se queda en la piel. ¿Ok? Se puede llegar a la piel, a las nalgas, y miren, camina de 1 a 2 centímetros por día. Mira, se puede visualizar. Ahí está esta larva. Miren cómo está el trayecto que está siguiendo. Clínicamente se puede hacer el diagnóstico, ¿no? Y tiene una lesión serpeginosa que se mueve en la piel. Es muy sugerente de larva negra. El diagnóstico obviamente clínico puede pedirle un examen de hemograma, como toda infección parasitaria va a haber eosinofilia, y puedes hacer hasta una biopsia, ¿no? Donde hay entrada en el clínico. Puedes dar albendazol o también tópicamente el diabetesol a 10%. Albendazol es lo que tenemos más. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces queda claro que creo que por más que viajamos a algún lugar en nuestro mismo país, yo creo que deben usar sus sandalias, ¿no? Por las pulgas, por las larvas, por las artrosis, ¿no? Y vamos a pasar a este es el tema que voy a preguntar. Escabiosis. ¿Por qué la escabiosis es endémica en nuestro país? Y tenemos que saber diagnosticar. Y tratar el paciente. No solo diagnosticar, sino tratar una escabiosis. No todo lo que pica es escabiosis. Ahora también nos vamos a todo. Para los médicos, todo lo que pica es escabiosis. Sabe, todo le dan tensión. Todo lo que te pica ya, sabe. Y lo que es sarna, ni siquiera sabe qué es. Y lo otro, una sarna, lo hospitaliza. Entonces hay que hacer el diagnóstico. El diagnóstico no es difícil, es fácil de hacer. La escabiosis es producida también, por un ácaro. Este ácaro se llama Sarcopsis scabiei. Variedad omnis. ¿Ok? Entonces, cuando la persona me dice, yo le digo, usted tiene sarna. Y el paciente dice, entonces a ese perro que he recogido, seguramente ese perro tiene en mi cama. Un día antes, el perro lo encontré en mi cama. No, lo voy a eliminar, lo voy a regalar, lo voy a hacer de todo al pobre perro. ¿El perro es el culpable? ¿Qué cree? No, porque es cierto que si no tirara con una lupa, acá hay ácaros, ¿no? Hay uno ácaros, hay ácaros. En su cama debe haber miles de ácaros. Peor si no cambian la cama. Peor. Lo cierto es que hay ácaros por todos lados. ¿Ok? Hay ácaros por todos lados. Pero hay ácaros que viven en los seres vivos, como animales domésticos, y en los seres humanos, que pueden ser comensales, como el ácaro de la cara. ¿Cómo se llama? Hay un ácaro que vive en nuestra cara, que es el nombre. Te lo mencioné todavía. ¿Qué? Hay ácaros que viven en nosotros, que no nos producen patologías, salvo que haya ciertas características y aumenten. Como el hongo, ¿no? La malacesia púrpura es un comensal, ¿verdad? Pero al aumentar produce liquidaciones. Y
igual hay ciertos ácaros que nosotros no tenemos. Bueno, no se acuerdan, ya lean. Entonces, este ácaro, los animales tienen, este ácaro, como todos los parásitos, tiene selectividad de huésped. Probablemente el perro tenga su sarna, claro que tiene, todos han tenido un perro, yo tengo un perro, no creo que no hayan visto un gato, un perro con sarna alguna vez. Sí tiene sarna. Este ácaro puede llegar a mí y producirme una dermatitis de contacto, una dermatitis alérgica, sí. Ese ácaro, doctora, ¿me puede invadir a mí? No está bien, porque el ácaro tiene especificidad de hueso. Es como ese gusano, ¿no? Ese gusano sí penetra al perro y al gato puede penetrar su piel, pero nosotros no. Igual, los ácaros tienen especificidad de hueso. Este ácaro es variedad humana. Quiere decir que tiene que contagiarse de otro ser humano. O sea, el perro no tiene nada que ver ahí. Tendrá sarna, lo que tú quieras, pero ese no te contagió. Ni el gato no. Te contagió otra persona. Eso tiene que quedar bien claro, porque los pacientes lo primero que dicen, ya voy a matar a ese perro, ¿no? No. El perro no tiene la culpa. Producirá alergia, pero no. ¿Ok? Este parásito es de color marrón, es muy pequeño, no se puede visualizar. Ustedes no lo van a poder ver al ojo humano. Es muy pequeño, es microscópico. Es una enfermedad muy extendida, es endémica y nosotros tenemos escabiosis, sarna, rascarrazos. La transmisión se produce por contacto directo. ¿Qué quiere decir contacto directo? Si yo duermo con mi esposo, duermo con mis hijitos, yo les voy a contagiar. Si yo voy a la casa de mi mamá, me echo su sillón, nos abrazamos, nos tocamos, la voy a contagiar. Si yo me voy a un hotel que no cambiaron las sábanas, y yo me duermo y ahí 2 días antes estuvo una persona con sarna, me voy a contagiar. Si yo me pongo la ropa de una persona con sarna, yo me voy a contagiar. Entonces me puedo contagiar piel a piel o con la ropa de esa persona. ¿Okay? La hembra fertilizada, lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Primero tenemos al ácaro hembra, es la que hace eso. ¿Ya? La hembra pone sus huevos, estos huevos salen de la piel y se transforman. Todo ese ciclo es en la piel. Todo el ciclo en la piel. Entonces, estos huevos eclosionan, salen los ácaros hasta convertirse en adultas. Después de la cópula, el macho se muere, queda la hembra y nuevamente excava y sigue poniendo huevos. Y todo ese ciclo lo va a hacer en la piel, en la epidermis. No va a invadir otros tejidos, obviamente, todo es a nivel de la piel. ¿Okay? Entonces la hembra fertilizada pone de 2 a 3 huevos. En una galería de varios milímetros en la base del estrato córneo. Hace un pequeño surco a nivel cutáneo. Dentro pone sus huevos. Después de 3 días, después de 2 a 3 días, emergen las larvas, alcanzan el estadio adulto en unas semanas y luego nuevamente se vuelve a completar el ciclo. Eso es lo que hace. Entonces, el principal síntoma es prurito intenso, pero tiene una característica: a predominio nocturno. No es que de día no tenga prurito, de día sí tiene también, pero más exquisitamente es en la noche, y en la noche hay veces no me deja dormir. No puedo dormir con la aplicación. ¿Okay? Y las lesiones, ¿cómo se ven? Se ven con depende. Si la persona es, vamos a decir, una persona con una higiene diaria, vamos a ver pocas lesiones. Si la persona no puede bañarse diario, o está en un penal, o está en un reclusorio, o depende de la vía militar, o está en algún lugar en pandemia, que es enclaustrado, no tiene acceso al agua, lo que sea, pues las lesiones van a ser muy dolorosas. Va a depender del nivel de limpieza de la persona. Puede tener pápulas, puede tener sulcos, vesículas, y van a tener predilección por ciertas zonas, que la vamos a ver a continuación. Estas son las zonas donde me encanta. Esto tiene que saber. Yo les voy a preguntar.
porque tiene que saber buscar dónde se da. Ustedes no van a decir, a ver tu espalda, a ver tus rodillas. No, tiene que saber dónde lo voy a buscar. Yo busco la escabiosis en mi zona periumbilical. Busco la escabiosis en la zona de las manos, en la zona de las axilas, todo el borde interno de mis brazos. Yo lo voy a buscar ahí. No lo voy a buscar acá, lo voy a buscar acá, lo voy a buscar en las zonas interdigitales de los dedos de la mano, lo voy a buscar en la zona de las nalgas, ¿ok? Ahí es mi zona de búsqueda. Yo no voy a buscar en la cabeza, no voy a buscar en la espalda, no voy a buscar ahí. ¿Por qué? Porque el ácaro va a ir a zonas donde la epidermis es más delgada, donde él puede vivir más cómodamente. Zona de espalda, esas zonas son más gruesas. El ácaro no le encanta esa zona. El ácaro le encanta donde acabamos de decir. Entonces, yo quiero buscar, enséñeme su ombligo, el abdomen, los brazos, las zonas interdigitales. Puedo examinar las nalgas, el muslo también, pero me basta con ver el ombligo en esas zonas. Ahora, en el caso de los niños, esa es otra historia. ¿Por qué? Porque el niño, su epidermis es muy delgada. Entonces, en ellos la flexión es total. En ellos hasta la cabeza, las palmas, las manos, todo su cuerpo se llena de estas lesiones. Papulares, vesículas, es más florido por el tipo de piel que es. Bien, pero en un adulto se ven estas lesiones. ¿Y dónde vamos a ver escabiosis? Acá. Por eso les digo, depende del nivel de limpieza que pueda tener la persona. Si es una persona que se baña diariamente, puede buscar focalizar. ¿Dónde estoy buscando? Estoy buscando en la zona de la muñeca, en la zona interna, no en la externa. Esta es la zona ya donde está la palma. Miren, acá hay un pequeño surco que está ahí, donde se ve dibujado un pequeño círculo. También vemos lesiones puntuales, papulares, pequeñitas. Esas son las lesiones de escabiosis. Estas lesiones floridas sí la puede ver en personas que de repente tienen pocas condiciones, pero la mayoría de veces que voy a ver así. Las formas, ahora esas son formas clásicas de escabiosis, pero hay formas atípicas, poco frecuentes, sí. Hay escabiosis nodular. Las personas que tienen escabiosis hacen unos pequeños nódulos. ¿Dónde? En los genitales. En los varones se ve bastante en la zona del escroto y del pene, en los glúteos, en las axilas. Y la sarna costrosa, la sarna noruega, que antes se decía, la escabiosis costrosa, es donde las lesiones son muy, muy tensas y extendidas, como vamos a ver. Miren, la que vimos anteriormente era una sarna normal y en niños. Esta es una sarna costrosa. Aquí el paciente a veces ni prurito ya tiene. ¿Ven? Aquí ya no tiene prurito. Miren, la inflamación es tan intensa que se ha formado como una placa en todo el cuerpo. Generalmente esto hemos visto, sí, pero en personas que tienen inmunosupresión. Eso vemos en pacientes que vienen de reumatismo, los que vienen con tratamientos de prednisona, azatirrina, todos los inmunosupresores pueden hacer sarna noruega. ¿Okay? ¿Y cuáles son los exámenes auxiliares que nosotros podemos usar? Un raspado de piel. Yo le pido un cabacho, ahí veo puedo ver. En una prueba de cinta adhesiva también. Puede ser una biopsia, si quiero también. Es demasiado. Ahora, esto es lo que más me interesa. El diagnóstico, ¿qué dice acá? En clínico. Ahí no dice que vas a hacer diagnóstico con cabacho. ¿Por qué? Si yo le hago un cabacho a esa persona con sarna noruega, voy a encontrar así a ciegas, voy y le raspo. ¿Por qué? Porque tienen miles de ácaros, porque están felices ahí reproduciéndose en el cuerpo. Miles y miles de ácaros. Pero en una persona con escabiosis común no son miles, son alrededor de 20 a 40 ácaros. Y los ácaros están dentro de su piel, no están afuera como los hombres. Yo tendría que todavía hacer un raspado justo de un surco y que coincida con que el ácaro está saliendo para yo encontrar un KOH que sea positivo. O sea, si yo le hice un raspado a un paciente con escabiosis común, lo más probable es que encuentre negativo. Y eso no me quiere decir que no tenga escabiosis.
porque el diagnóstico no es de laboratorio, es clínico. Es diferente ser un coacho de una micosis. Una micosis, las conillas, las cifras, todo está afuera ahí burbujeante, pero en los ácaros no, el ácaro está dentro de su surco, dentro de su cueva, vamos a llamar, él está metido. Si yo lo hago un coache no tiene por qué salir, posible. O sea, un coache negativo me descarta el diagnóstico, no. Si sale positivo, bien, esto es escabiosis, pero si sale negativo, no me descarta. O sea, yo necesito un KOH para hacer un diagnóstico de escabiosis, no necesito. El diagnóstico es clínico. ¿Qué necesito? Que se cumplan 3 criterios. Uno, que el prurito sea predominio nocturno. Predominio, no quiere decir que de día no le pica, de día le pica, pero de noche es más. Las lesiones donde hemos periumbilical en los brazos, donde hemos mostrado. Y 3, que tenga un contacto con prurito nocturno. ¿Ok? El esposo, señora, ¿usted tiene esposo? Sí. ¿Duerme con su esposo? Sí. Hasta ahora hay que preguntar eso. A mí me pasó una anécdota muy especial. Vino una trabajadora del hospital y trajo a su esposo. Dijo, ella le dijo, sí, él es mi esposo. Tenía unas lesiones muy parecidas a escabiosis, pero muy parecidas. Le picaba en la noche, de día también, aunque no me daba mucho bien el dato, pero tenía unas lesiones muy prominentes. Y yo le pregunté, ¿y a ti te pica? No. Me pica el raro, ¿no? Si son esposos, me pica el cuerpo. Extraño. No, me voy a dar. Esto es una escabiosis. Me di y dije, bueno, venga en 10 días, ¿no? Para hacerle control. Doctor, yo me siento bien. ¿Y a ti por qué no te pica? Digo, ¿a ti no te pica? No, no. No, doctora, es que no nos dormimos en cuartos separados. Ese dato de dormir juntos para el escabiosis cuenta. Usted duerme con alguien, tiene pareja o tiene nietos, tiene hijitos pequeños, ¿no? Los hijos siempre se meten en la cama de uno a veces, o los nietos duermen con sus abuelitos a veces, ¿no? O a veces duermen con sus hermanos, sus amigos, ¿no? ¿Usted duerme con alguien? Sí. ¿O tiene pareja? Sí. ¿Y esa persona le pica? Sí, también. ¿Ok? Entonces, los 3 datos son importantes. Ahora, si vive solo y no tiene nadie, bueno, vamos a obviar ese dato, ¿no? Pero generalmente todos tenemos a alguien, ¿no? Entonces, prurito nocturno, lesiones en esas localizaciones y contacto con prurito es escabiosis a ojos cerrados. Eso es una escabiosis. ¿Ok? Es una escabiosis. El tratamiento, ahí va la otra parte. Entonces ya sabemos que es una escabiosis. Ahora, si les pongo un caso, supongamos que viene una persona con síntomas similares, con lesiones que como acabamos de escribir, le pica de noche, pero su pareja, que duerme con ella, no tiene lesiones. Y a ella le pica el cuerpo. ¿Es una escabiosis? ¿Es posible o no es? También en casos así. Es imposible que sea escabiosis. Ya, pero ¿por qué? Platicamos eso, duermen juntos. ¿Saben por qué? Por el tiempo de incubación. O sea, los ácaros no van a entrar 30 ácaros, entrará por 1 o 2, ¿no? Y esos ácaros tienen que reproducirse para que yo empiece a tener un síntoma así más o menos feliz. Y eso demora por lo menos, en promedio, 3 a 4 semanas. O sea, yo puedo irme de viaje, contagiarme con escabiosis. Llego a mi casa, yo ya tengo la escabiosis porque ya pasó un mes y duermo con mi esposo, le voy a contagiar, pero tal vez a él no le molesta mucho. Va a tener que pasar unas semanas para que tenga todavía los síntomas. ¿Okay? El tiempo importa. Ahora, ya sabemos que es una escabiosis. ¿Qué voy a hacer? El tratamiento siempre está dirigido al paciente, a sus contactos y a la red. No pueden tratar una escabiosis solo a la persona. Ese es un error. Ya le voy a dar tratamiento, pero no le dan al esposo, no le dan al hijo, a la abuelita. Y al final, ese paciente después de un mes, 2 meses, vuelve a
y va a venir, seguir viniendo. Ya no viene él, viene el esposo y así. Al final vamos a gastar más recursos. ¿Por qué? Porque no sabe que es el médico, no sabe que tiene que darle a todos y cosas. Tiene que darle a todos y tratar la ropa. ¿Por qué? Porque el ácaro queda en la ropa. Y el ácaro puede vivir hasta 3 días en la ropa sin comer. ¿Ok? Y por lo tanto, cuando yo le doy el tratamiento, le voy a decir que haga ciertas cosas con la ropa. ¿Ok? Ahora, si no hay agua, puede ser, ¿no? En San Juan del Urigancho, no sé si escucharon las noticias, por donde pasa la vía del tren, se rompió el desagüe. Hace como 2 años, creo que fue. Justo cuando yo estaba de vacaciones. No hubo agua por un mes en todo el distrito. La gente, pues, llevaba típicamente las cisternas de agua y era un caos, ¿no? Porque toda la vía principal del desagüe salía rota. Y no podían abrir el agua, porque si no se inundaban, ya se habían inundado también, ¿no? Entonces, muchos no tuvieron agua aquí. ¿Qué pasa si no tienen agua? ¿Qué vas a hacer con esa ropa? Pues lo guardas. En promedio, 5 o 7 días, en una bolsa negra, los ácaros se morirán de hambre. Morirán. ¿Ok? Van a morir. No me preocupo de los huevos, porque los huevos están dentro de la piel. Ahí solo me estoy preocupando en la ropa de los ácaros adultos, ¿verdad? Que pudieron haber quedado. Si yo los dejo sin comida, pues se van a morir. ¿Ok? Se mueren. ¿Y cuál es el tratamiento? Aquí está. Primero, todas las personas deben tratarse sin excluir a nadie. No, a mi hijo no le pica, igual lo tienes que tratar. No, mi mamá no tiene. Todos los que viven contigo, todos tienen que tratarse. Todos los que viven en tu casa. El tratamiento tópico es todo el cuerpo, del cuello hacia abajo. No debe quedar nada sin tratamiento tópico. Si es vía oral, pues va a ser vía oral, no. Si es tópico, del cuello hacia abajo. Sí, doctora, pero en la espalda no me pica. Sí, pero igual te aplican la crema. La zona genital encima, en varones, a nivel del pene, del escroto también. Por eso deben saber, si no van a ser como el interno, no ponen en su RP, aplicar permetrina, paréntesis, no en genitales. Pero ya pone paréntesis, no en genitales. Si es una zona donde hay muchos ácaros, tiene que usar toda la zona del cuerpo, ¿ok? Toda la zona del cuerpo. ¿Cómo voy a aplicar? Del cuello hacia abajo todo el cuerpo. ¿Qué puedo usar? Puedo usar permetrina y benzoato. Más, ¿qué tiene mejor respuesta? Permetrina, chicos. ¿Cómo lo uso? Me echo en la noche todo el cuerpo, me duermo, al día siguiente me baño y lavo toda mi ropa de dormir, mi sábana, mi toalla. Me puse una camisa, 1 minuto, doctora, solo quería ver cómo me queda. Lo lavas. Todo lo que te has puesto tiene que ser lavado. Lavado normal, no tiene que hervir, echarle lejía ni nada. Solo hay que lavar. ¿Ok? Y después de 10 días vas a volver a repetir, en promedio 10 a 14 días, vuelves a repetir lo mismo. Igualito, te echas la crema, después de los pies, al día siguiente te bañas y lavas tu cuerpo. Porque la permetrina nos mata huevos. Entonces en 10-14 días van a nacer los adultos y ahí los vamos a matar. Puedes usar benzoato. El benzoato es lo que más hay en los hospitales, en las clínicas, ¿ok? Una vez al día por la noche, en 2 días consecutivos y se le aplica al seguimiento. O puedes usar ivermectina oral, que es una gota por kilo de pastillas. Es más fácil, pero no le puedes dar a menores de 15 kilos. En cambio, la permetrina tú le puedes dar de un recién nacido hasta una persona, la más adulta que se imagina, tú le puedes dar permetrina sin mayores problemas. No produce dermatitis de contacto, se tolera perfecto. La permetrina va muy bien para todas las personas. Y en la sana costrosa, en ese es especial, ¿no? Puedo darle permetrina todos los días y luego semanalmente hasta que se cure. O puedo darle ivermectina oral como está indicado. ¿Aquí alguna pregunta? Yo no voy a preguntar en el examen escabiosos. Sí o sí va a venir ese tema en su experiencia. Está fácil, pero tiene que ser aplicado, ¿ya? Tiene que ser aplicado. Cuando tú
ustedes vean en su posta escabiosis con esas 3 características que ya hemos mencionado, este es tal cosa, le voy a dar tratamiento, le voy a decir que lo use de esta forma, tiene que ser así, ¿está bien? No le van a dar permetrina por 14 días, ¿no? Que también hay casos que le dan por 10 días. Doctora, una pregunta. ¿En el examen de este jueves va a venir hasta este tema? Mira, el día del examen no sé cuándo será. ¿El jueves? Pues, no. ¿Ya les han dicho que va a ser este jueves? Ahí ya me dijeron. Si les han dicho, a mí no me han dicho nada. Delegada. Han dicho que sería el jueves, se les comunica el resumen del examen. El examen ya lo tengo. Bien. Bueno, mira, yo el año pasado las clases fueron semanales, no fueron 2 veces a la semana. Entonces avanzamos más lento y se respetó ese horario, pero ahora estamos avanzando más rápido. Entonces el horario no lo decide yo. A mí, si la escuela me pide para jueves, yo les entrego el examen. ¿Okay? Según lo que diga supongo que sí. Supongo que sí, pero si va a ser el jueves, va a entrar solo porque en sílabus anterior, el primer examen era después de lepra y tuberculosis, que no vamos a hacer el día, por cierto. Ya trataste tiempo. Perdón, a la justa va a alcanzar para el IPS. Doctora, pero esos temas está programado para el jueves. Tanto VIH como lepra y TBC cutáneo está programado para el jueves, el mismo día del examen. El mismo día del examen. Bueno, podemos avanzar ahora, pero no va a entrar por todo. Como les digo, yo no voy a hacer, yo hago el examen, pero ellos no me han dicho ni el punto de quiebre, ni me han dicho la fecha exacta, porque se ha alterado el rol, ¿no se dan cuenta? Está alterado. Si estuviéramos siguiendo el rol, todavía estaríamos recién, bueno, en la segunda, mejor no haríamos ninguna clase. Avanzaríamos como 3 clases para hacer recién el examen. Tendría que preguntar a su tutor. Pregunta, hasta donde avancemos, no tiene lógica que les pregunte tuberculosis. Según el sílabus debe entrar tuberculosis, pero no vamos a hacerlo. Pero doctora, usted nos comenta que ya tiene listo el examen. ¿Hasta qué tema lo ha hecho? Yo lo puedo modificar. Claro, tú eres la delegada, ¿no? Sí, pero ese es el delegado general. Ya. Entonces coordina hasta qué tema vas y me dices, doctora, hasta el tema tal, me dice el jueves y mando el examen. Y ahí terminamos esta parte. ¿Alguna pregunta? Sí, nosotros tampoco tenemos, sí. ¿En el horario está? Entonces, no se preocupen por el examen. El examen no es difícil, ¿ya? Yo diría que es término medio. Ni fácil ni difícil. Más o menos. ¿Ok? Más o menos. No voy a entrar en detalles de cuánto mide la acta. No. No voy a preguntar en detalles, ¿ya? Lo que voy a preguntar es lo que importa. ¿Ok? Lo que importa, lo que pusimos énfasis. Eso sí le voy a preguntar. Y es una pregunta que siempre le hacen, ¿no? 4 preguntas, ¿no? 4 o 5 o 5, perdón. Una pregunta con 4 alternativas, ¿verdad? Obviamente va a haber para marcar cuál es la correcta, cuál es la incorrecta. O sea, tiene que tener la teoría, porque ¿Cuál es la más correcta? No sabes lo que entonces vamos a ir con la última parte. ¿Okay? Esto lo van a repetir en infectología, ¿no? Así que la parte de la infectología habla muy bien sobre VIH y lo que es sífilis, porque la parte del diagnóstico con el uso de las pruebas termonémicas y no termonémicas es un poco complicado, ¿no? Seguramente va a ser un tema arduo de tratarse en infectología, cosa que no lo voy a tocar, voy a ver la lesión. Vamos a hablar de las infecciones
las ITS más frecuentes, ¿ok? O las que están en su sigla en este momento. Vamos a hablar de la sífilis. ¿Qué es la sífilis? Bueno, tenemos una, como ya les había mencionado, nuevamente en Perú se ha ido, no tengo datos exactos, pregunten a la profesora de infectología, pero ha habido un aumento de los casos de VIH. ¿Ok? Y con VIH he pedido las otras ITS, dentro de ellos sífilis. Tenemos bastante VIH en gente joven, ¿no? Realmente da mucha pena, tristeza para mí ver gente de 20, de 29 años con VIH, jovencísimos con VIH, entre personas que son homosexuales o heterosexuales. ¿Okay? Hay bastante VIH en tratamiento carga y tenemos pacientes obviamente descompensados también en la emergencia, ¿no? Pacientes VIH que no reciben su tratamiento. Entonces, la sífilis hay que tenerla en cuenta porque es una patología que nunca ha bajado tan grandemente y que tenemos un incremento justamente por el aumento del VIH. Es una enfermedad infecciosa, pero que tiene una infección sistémica causada por una bacteria, conocida, muy conocida por todos. ¿Cómo se va a transmitir? Contacto directo. Contacto directo de una lesión infecciosa, obviamente, hacia la piel y hacia las mucosas y también vía transplacental. Entonces, tiene que haber un contacto directo. A partir de ese contacto directo, el microorganismo se disemina en todo el cuerpo. ¿Ok? El periodo de incubación es más o menos, en promedio, 3 semanas, 6 semanas. ¿Ok? Entonces, la sífilis tiene varias formas clínicas y se ha dividido en una sífilis temprana y una sífilis tardía. Sífilis temprana se dice cuando transcurre desde que se contagia hasta el primer año a partir de contagio. ¿Ok? Y en este primer año, desde que yo me contagié de la sífilis, por ejemplo, voy a tener el estadio primario, el estadio secundario y el latente temprano. Y tenemos una sífilis tardía que transcurre posterior a ese año. Entonces, en ese año voy a tener abarca latente tardío, de duración desconocida y el tercero. En la sífilis temprana, el estadio primario es la sífilis donde yo voy a infectar. Bien. Entonces, en la zona de infección de contacto con una lesión contagiosa, este treponema va a empezar a dividirse y va a formar una lesión, que al inicio puede ser como una pequeña pápula que no duele, pero se erosiona rápidamente y forma una lesión ulcerada de bordes firmes, limpios, bordes elevados, que se va a llamar típicamente se le dice chambro duro. ¿Ok? Aparecen típicamente en la zona de contacto. Puede ser, en este caso vemos en el pene, puede ser también en la vagina o en la zona perianal, donde tuvo contacto con una lesión infecciosa. ¿Ok? Y en ese momento, obviamente, va a haber una linfadenopatía regional que no supera. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, tenemos una lesión, pero en boca. ¿Ok? Y en promedio, este chancro va a durar de 3 a 6 semanas y va a curar así. Si yo no me trato, igual va a desaparecer. Obviamente, si me trato, voy a tener, como el tratamiento es con qué. ¿Con qué se trata? No saben con qué se trata. Penicilina. Con penicilina. ¿Ok? Con penicilina. Entonces, si yo no me trato, si me trato bien, si no me trato, igual va a desaparecer. En promedio de 3 a 6 semanas, la lesión se resuelve. Con o sin tratamiento, se va a resolver. Este es el estadio primario. El estadio secundario. Todos los pacientes van a pasar a estadio secundario, no necesariamente. ¿Ya? Un 25% de los infectados no tratados pasa a una sífilis secundaria. ¿Ok? En una secundaria puede ser una latente temprana. Y aparece en promedio de 2 a 8 semanas, luego del chancro promedio 6 semanas, después de desaparecer, empiezan las manifestaciones sistémicas. ¿Qué quiere decir?
ya la bacteria se ha diseminado. Y esa lesión que yo tenía en la zona genital o perianal, en la bacteria se ha diseminado por todo mi cuerpo, por todo mi cuerpo. Entonces va a haber una reacción sistémica, ¿no? El cuerpo va a reaccionar, ¿no? Va a haber adenopatías generalizadas, puede tener fiebre, artralgias, hepatosplenomegalia, ¿ok? Y estos síntomas pueden desaparecer en unas semanas, ¿ok? Independiente, igual que la lesión inicial en el estadio primario, en este estadio secundario en unas semanas y se repite. No es que va a quedar continuo. Pero en este estadio secundario, ¿qué voy a presentar? Voy a presentar a nivel del tronco y la parte de las extremidades, ¿ok? Voy a tener unas lesiones. Entonces, unas lesiones que van a afectar palmas y plantas. Esto no es patológico, no es exclusivo de la sífilis, pero se puede decir que si yo tengo lesiones en todo el cuerpo y además van a afectar palmas y plantas, es muy sugerente decir. Entonces, ¿eres 100% seguro que haces? No. No. Hay otras, el eritema multiforme, claro, tiene otra presentación, pero también afecta palmas y plantas. Pero si yo tengo un rash, una erupción multiforme que abarca todo el cuerpo y también afecta palmas y plantas, yo puedo sugerir, puedo pensar que esto es una sífilis. Entonces puedo ver las lesiones así. Puedo ver, bueno, no se ve bien la foto, pero en sus dispositivos sí. Puede ver unas lesiones medias papulares, un tanto evanescentes en el cuerpo, que duran días y luego desaparecen. ¿Son las únicas que pueden aparecer? No. Pueden aparecer lesiones papulares en todo el cuerpo, que abarcan palmas y plantas. Siempre lesiones generalizadas con palmas y plantas, yo tengo que pensar, y más en una persona de conducta sexual de riesgo. ¿Ok? Ahí exploro. Usted tiene relaciones con varones, si es hombre, o usted ya tiene muchas parejas sexuales. No entremos en detalles, solo sí, no, sí, allá, conducta de riesgo. Tiene de repente, ahora que está de moda, ¿no? Todos los tatuajes, ¿ves? O es usuario de drogas endovenosas, que es raro de ver en el Perú. En el Perú más es promiscuidad, tatuajes también, ¿ya? Pero promiscuidad es lo más frecuente. Y hay una sífilis nodular, que eso se ve en pacientes con VIH, ¿ya? Sífilis maligna en VIH, ¿ya? Y en áreas interliginosas, como la zona perianal, se forman unas pápulas, que son los famosos condilomas planos, condilomas largas. Es una manifestación de secundarismo urémico. Esto se ve en la sífilis secundaria. En la cavidad oral también se puede ver zonas de papiladas y aparece, miren, zonas de alopecia en apoliar o zonas difusas, se cae el cabello. En una persona adulta, obviamente, entonces, estas son las manifestaciones de secundarismo urémico, LUES o sífilis secundaria. Cuando la bacteria está, vamos a ir circulando por todos los tejidos, vamos a ver estas manifestaciones. Y la sífilis tardía, ahí está el estadio latente tardío, ¿ok? Ya se va. Recuerden que el secundarismo urémico no dura para siempre, dura semanas y luego desaparece. Ahora, un grupo de estas personas que hace va a llegar a la sífilis terciaria. No es que todos van a llegar. En la sífilis tardía tenemos el estadio latente tardío de duración desconocida y el terciario. En el terciario, en esta zona, el 30% de los infectados no tratados va a ser esto. Puede afectar cualquier órgano, va a haber inflamación, destrucción de tejidos y se van a formar las famosas gomas clínicas, ¿ok? Que pueden abarcar cualquier tejido, piel, mucosas, sífilis cardiovascular, va a producir alteraciones en el sistema, ¿ok? Mira, vemos en piel un goma, sífilis, a nivel de la piel. Esto ya es sífilis terciaria, porque ya llegó, ya pasó a la primaria, es decir, estamos en la terciaria. El diagnóstico. Primero hay que sospecharla para pedir. Hay métodos directos, que los directos ven al deponer.
¿Ok? Fondo oscuro ven directamente al tumor. En el fondo oscuro y el PCR va a analizar el ADN de la bacteria. Y los indirectos van a medir anticuerpos, o sea, la reacción del cuerpo hacia la bacteria. Tenemos inespecíficos, el BDRL y el RPL. Eso es lo que nosotros tenemos en los hospitales. BDRL y RPL. ¿Ok? Y esa interpretación me puede hacer pensar, dependiendo de los valores, me puede hacer pensar si es una sífilis primaria, secundaria, ¿ok? Eso lo van a ver en diferente, ¿ok? Y hay de anticuerpos específicos, el FTA, eso no tenemos. Nosotros tenemos solo este examen, el PDR, ¿ok? Además, todo paciente que entra a sala de operaciones, todo paciente gestante y los pacientes que donan sangre, siempre se va a hacer la evaluación de sífilis dentro de otras enfermedades como el VIH, ¿verdad? O sea, ahí también es un medio de clínica. Y ahora hay campañas, por ejemplo, en época de día de celebración contra el VIH, ahí también acompañan a las pruebas para ver VIH, si es infección, también para sífilis. La segunda ITS que vamos a ver es el linfogranuloma benigno. Otra ITS producida por la línea de Matis, en un estadio primario donde hay unas pápulas con pequeñas lesiones vesiculares en los varones en la zona del pene, en las mujeres en la zona de la vagina. Y esta lesión también es transitoria, aparece una pequeña pápula erosionada, porque hay unas vesículas en la zona de infección. Posteriormente, en el estadio secundario, van a presentar adenopatías unilaterales o bilaterales. En las mujeres también, además de esas adenopatías, puede haber un margen, empiezan a aparecer unas lesiones tumorales, que son las adenopatías que están inflamadas a nivel, puede ser uni o bilateral. ¿Ok? Y en el estadio terciario, las lesiones curan, pero dejan cicatrices, contrayendo el histológico. La inflamación persiste y obstruye los vasos linfáticos y forma edema y úlceras cutáneas. ¿Okay? La otra infección viene a ser la rhinopanosis, producida por la Klebsiella granulomatis. Es una enfermedad ulcerativa, a 6 semanas. ¿Y cómo aparece al inicio? Nódulos cutáneos, nódulos en genitales, luego estas son limpias y empiezan a sangrar y a crecer, son muy exuberantes, rojas, como esta. Es una úlcera granulomatosa, se dice granulomatosa por su presentación en la zona de contacto, en este caso es perianal, puede ser genital. Vamos a ver solo esas tres, las otras, la herpes ya lo hemos visto en la primera parte, y las otras infecciones tipo eso lo van a ver en. Vamos a ir a las manifestaciones cutáneas de la infección por VIH. ¿Okay? Primero, la patogenia, lo que hay es que el virus va a atacar células especiales, ¿no? Los CD4 son los más importantes, vas a tocar células NK, macrófagos y monocitos, pero los CD4 son el principal blanco. Y el CD4 es importante, ¿por qué? Porque es importante para la inmunidad, tanto celular como mineral. ¿Okay? Además, no solo va a producir inmunosupresión, disminución de las defensas, sino va a producir un cambio en el perfil de citoquinas TG, los TH1 y TH. TH1 está relacionado al linfocitos de qué tipo? Más para infección, ¿verdad? Intracelular. El TH2 tiene que ver más con extracelular, ¿okay? Como el parásito, por ejemplo, pero también tiene que ver con lesiones como tipo atópicas, como la dermatitis atópica y ese tipo de patologías. ¿Okay? Ahora, este es un cuadro porque esto resume todo lo que vamos a ver. Mira, el VIH, la infección por el virus de la inmunodeficiencia, lo que va a producir es cambios o manifestaciones inflamatorias
Por el mismo tratamiento vamos a ver también manifestaciones cutáneas, vamos a ver manifestaciones neoplásicas, que son no infecciosas, y vamos a ver infecciosas. ¿Ok? Entonces, no infecciosas tenemos los inflamatorios por el medicamento y los cánceres o los neoplasias. Y las infecciosas, todas las bacterias, los virus que van a aprovechar la inmunosupresión. En las inflamatorias tenemos el síndrome retroviral agudo. ¿De qué se trata esto? Es que es las manifestaciones que se producen cuando el virus ingresa al organismo. En el 50 al 90% durante los primeros 6 meses después de la infección empiezan a aparecer manifestaciones cutáneas de esa infección. El virus ha entrado en nuestro cuerpo y va a hacer manifestaciones sistémicas. ¿Okay? Puede tener fiebre, puede tener compromiso general, mialgia, lactancia, vómitos, diarrea, bajo de peso, anorexia. Es en esta etapa, ¿okay? Puede haber rash cutáneo remanescente y también puede haber úlceras en alguna zona. ¿Okay? Yo he tenido la oportunidad de ver este rash cutáneo, que pocas veces se ve, pero he visto en consultorio con un paciente. Y es de esta etapa que muchas veces se hace el diagnóstico, ¿verdad? ¿No? Cuando el paciente empieza a tener diarrea, bajo de peso, ahí se hacen pruebas más de conducta clínica a veces y se hacen el diagnóstico. Entonces aquí vamos a ver las manifestaciones, ¿no? Pueden haber lesiones maculopapulares, roceola, estas son lesiones ulceradas, tanto de boca como genitales, que se ven en la infección generalizada por este virus, que es el síndrome retroviral agudo. También hay otras manifestaciones inflamatorias, como la dermatitis seborreica. Todavía no hemos visto este tema, pero la dermatitis seborreica, una de las manifestaciones es la caspa. Creo que la mayoría ha tenido alguna vez caspa en su vida, ¿verdad? Ya, la caspa es una manifestación de dermatitis seborreica, pero no solo afecta a la cabeza, sino también la cara, perdón, el cuero cabelludo, sino la cara, la zona donde más C, que es la zona T de la cara. Ahí también va a afectar. La dermatitis seborreica es muy florida en pacientes con VIH. Por ejemplo, antes, cuando empezó la infección del VIH en la época de los años 80, los pacientes que tenían mucha dermatitis seborreica florida, que era difícil de tratar, ellos hicieron VIH. Hasta ahora podemos ver eso, dermatitis seborreica en pacientes. La psoriasis, que tampoco la hemos visto, que es una enfermedad inflamatoria, también se puede ver en pacientes VIH. La dermatitis atópica y la cirrosis, también por la derivación de techo 1 a techo 2, vamos a ver bastante dermatitis atópica. Y los pacientes van a venir por resequedad. Doctora, pero yo antes mi piel no era seca. Sí, pero antes no estaba con VIH, ahora sí. Por más que te matara anteriormente, va a haber una resequedad en la piel, va a haber más posibilidad de que haya prurito en el cuerpo de un paciente de VIH. Y hay foliculitis eosinofílicas, cuyas causas no son infecciosas, empiezan a aparecer pequeñas pápulas, pústulas en varias zonas de la cara y del cuerpo. Y vamos a ver, esos son los fenómenos inflamatorios por el VIH. Ahora vamos a ver las asociadas a la terapia antirretroviral. Ahí tenemos inhibidores de transcriptasa reversa nucleósida. La principal manifestación es la lipodistrofia. Seguro han visto, ¿no? Los pacientes VIH van a tener un cambio de la distribución de la grasa corporal. Se van a ver un tanto atléticos. ¿Qué quiere decir? Más masa muscular en el tronco, disminución a nivel de los miembros, van a tener un aumento como de la jiba a nivel de zona cervical y van a tener disminución de la grasa en esta zona de las mejillas, que es la bolita del chat. Van a tener una fase un tanto cadavérica. Pueden tener desección por hiperpigmentación, rash también. Inhibidores de la transcriptasa reversa van a tener rash, ¿ve? Los inhibidores de la proteasa producen lipodistrofia también, el efecto retinoide. ¿Qué es el efecto retinoide? No sé si alguien ha tenido acné y ha usado isotretinoína. La isotretinoína es un derivado de la vitamina A, es un retinoide. Dentro de sus efectos, como otros medicamentos también, como la retinoide, la tretinoína, también son derivados de la vitamina A, son retinoides. Dentro de sus efectos secundarios está la resequedad. Sécala. Y el efecto retinoide es la resequedad. Inhibidores de entrada y difusión, ahí vamos a encontrar
enfermedad Rash, los inhibidores de grasa son Rash. Entonces, la lipodistrofia es una de las manifestaciones, aparte de normales, más frecuentes que vamos a ver en pacientes que reciben ya su terapia antirretroviral, que antes se llamaba Targa, ¿no? Ahora tiene otro nombre. Ven ahí la fase cadavérica, la jiba, aumento de masa, vamos a decir, de grasa a nivel de tórax, inclusive se dice que las mamas crecen un poco, la jiba, y a nivel de los miembros, tanto superiores como inferiores, disminución de la grasa y se puede visualizar inclusive los vasos sanguíneos. ¿Okay? Y otro de las manifestaciones es el síndrome de reconstrucción inmunológica. Quiere decir, ¿no? Es cuando la persona empieza a recibir su tratamiento antirretroviral y los niveles de CD4 van a empezar a subir, ¿ok? Van a empezar a subir a niveles normales. ¿Qué cuánto es? Niveles normales. Mayor de ¿cuánto? Normalmente, ¿cuántos CD4 tienen ustedes? Si lo recontamos. Más de 500. Ese es el nivel normal que tiene el CD4. Entonces, cuando los niveles de CD4 empiezan a subir porque hay una disminución de la carga o la miresia, ¿qué va a pasar? Pues el sistema va a empezar a funcionar, va a empezar a detectar todo lo que es los virus, la bacteria, los parásitos que hay ingresando en su cuerpo, que la vigilancia inmunológica no lo hace porque los CD4, los CD8 estaban disminuidos, pues va a empezar a darse cuenta que están ahí y va a empezar a atacar. ¿Ok? Entonces, el síndrome de reconstrucción inmunológica es como una respuesta inflamatoria a agentes infecciosos que no estaban detectados porque no había, era los CD4 y como no hay policías, nadie detecta los delincuentes. Pero una vez que aumentan, empiezan a detectar y producen toda una reacción. Entonces, hay sintomatología. ¿Ok? Eso es el síndrome de reconstrucción inmunológica. ¿Ok? Y vamos a ver la neoplasia, el famoso sarcoma de Kaposi, ¿verdad? Eso sí lo hemos escuchado. Es un tumor vascular multicéntrico. Quiere decir que no aparece en un solo lugar, es múltiple, aparece en varias zonas de la piel, inclusive en mucosa, está relacionado a lo que es el herpes tipo 8. Se transmite, hay varios tipos, ¿ya? Pero este es el relacionado a VIH. Como se ve, unas placas oscuras, nodulares, que se ven en pacientes de VIH. ¿Ok? Sí, tenemos pacientes con sarcoma de Kaposi. Y también mayor incidencia de carcinomas cutáneos. ¿Ok? Y en el cáncer anal está más aumentado en pacientes de VIH. Uno trata de riesgo. Y ahí vamos a encontrar las manifestaciones infecciosas. Ya hemos visto las inflamatorias, ahora las infecciosas. Ahí no vamos a indagar mucho, pero sabemos que las bacterias más importantes en la piel son las gram-positivas. Y estas van a producir lo que ya hemos revisado: foliculitis, impetigo, celulitis, eczema, antrax, abscesos. Todo eso va a ser más agresivo en el paciente de VIH, sobre todo en los que no se trata. Micobacterias, obviamente, ¿no? Sobre todo la más conocida, que es la tuberculosis, que produce la tuberculosis pulmonar, la tuberculosis extrapulmonar y las micobacterias atípicas. Esto, actualmente, todo paciente con tuberculosis se le hace una prueba de VIH. ¿Okay? Una prueba de VIH. Y las micobacterias atípicas se caracterizan por abscesos, por únculos, ¿ya? No es tan frecuente de ver. La angiomatosis bacilar es una infección causada por Bordetella sincerae y Bordetella quintana. La quintana es transmitida por ¿qué? Eso lo han visto en micro, ¿no? Por los piojos. Sí. La quintana es producida por los piojos y la genseleal, o me estoy equivocando, la genseleal es por las pulgas de los gatos y la quintana es por los piojos. ¿Okay? Entonces, producen enfermedades por si acaso, ¿ya? O sea, los piojos no son solo ectoparásitos, también transmiten. Se producen en etapas avanzadas y las características son lesiones angioproliferativas, semejantes a la lesión de la también se ve. Y la sífilis. Se ha visto incremento, pero la sintomatología, sobre todo la sífilis primaria, no hay solo una
Han visto que la sífilis es una sola úlcera, ¿verdad? En la primaria, en una persona sin depresión. En los pacientes de VIH ya no es una, pueden ser varias. Y a veces no se resuelve en promedio 6 semanas, dura más tiempo. Y la sífilis secundaria clínicamente es más florida, inclusive hay lesiones nodulares necróticas. O sea, todas las manifestaciones infecciosas son mucho más floridas, duran más tiempo, son atípicas en los pacientes de VIH. En los virales vamos a ver cuáles. Lo que viene a ser el modulo contagioso y la reactivación de virus bacterios, ¿no? El virus de Epstein-Barr es una vez que yo me infecte, ¿se va de mi cuerpo? No, El citomegalovirus tampoco. tampoco. El herpes virus tampoco. ¿No? El virus de la varicela tampoco. ¿No? Y no hemos hablado no les voy a preguntar, pero cuando noten, ahí vamos a hablar del herpes zóster, no olvidar. ¿Ya? Muchos virus se quedan y se van a reactivar. ¿Ok? El herpes zóster. No les voy a preguntar el herpes zóster, ¿ya? Porque no vamos a hablar de eso. Los VPH, hemos hablado que van a ser más floridos, los contagiosos van a ser más temporales en los pacientes de VIH. Se ha presentado la leucoplasia alveolar, que es una manifestación de infección por virus de Epstein-Barr, donde aparecen justamente unas placas blanquecinas que tienen una disposición media lineal, por eso se llama leucoplasia vellosa, en las zonas laterales de la lengua, en pacientes de VIH. La candidiasis, ahí vamos a encontrar las esofágicas, por ejemplo, y los hepatopitos, que acabamos de ver hoy día, van a ser mucho más frecuentes. Y va a haber, obviamente, infecciones fúngicas invasoras, ¿okay? Como las cuales la criptococosis, la histoplasmosis, la coccidiomicosis, coromicosis, arterilosis, que generalmente todas estas, la mayoría, tienen una manifestación sistémica y cutánea. No es una manifestación solo dermatológica. Los dermatopitos les gusta la piel y se quedan. Estas no. El criptococo y la histoplasmosis tienen una afección sistémica, pulmonar, y de ahí tiene manifestación cutánea. Y la mayoría tiene una manifestación tipo moluscular. ¿Qué quiere decir? Que tiene estas lesiones parecidas a mí. Si ustedes bien ven un paciente con VIH en cualquier lugar que tiene unas lesiones papulares que se parecen al molusco, que tiene una depresión central, y este paciente de VIH, hay que pedirle simplemente un KOH. Y en el KOH ustedes pueden visualizar si es criptococosis, histoplasmosis y las otras, porque característicamente tienen estas infecciones micóticas una visualización microscópica, ¿no? Ustedes han visto, se ha pasado mucho, ¿verdad? ¿Cómo se ve una histoplasmosis? Una criptococosis. Solo visualizando en el KOH pueden hacerlo, no necesitan todavía ningún. Todos tienen una presentación de apariencia molusco simple, además de las manifestaciones sistémicas. La escabiosis también se presenta por la zapa noruega y la leishmaniasis, más presencia de leishmaniasis visceral. Bueno, y este es un cuadro último solo para ver los niveles de CD4 que a medida que van disminuyendo, pues tanto las infecciones como las lesiones tumorales van a ir apareciendo, y de acuerdo a la presencia en ciertos, vamos a decir, yo puedo inferir directamente con los niveles de CD4. Y listo, eso sería. ¿Okay?